Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. La frase pienso, luego existo, no tiene el correlato imaginario de que uno primero está pensando y después existiendo, sino que es simultáneo, pienso y existo. Y en eso, de la búsqueda de las definiciones de las sociedades, los griegos hicieron escuela en el pensamiento humano. De allí salió la fuerza absoluta de la filosofía, de la contemplación, la descripción del mundo que se veía y del que se imaginaba. Después había que ponerle un orden a esto del análisis. Había que legislarlo. Y aparecieron los romanos. Y entonces se empezó a legislar tratando de ordenar aquello que tiempo antes la escuela del pensamiento, para darle una continuidad en las leyes. Y después apareció la fe, apareció el cristianismo, y con Jesús apareció una verdadera revolución donde se le demostraba a propios extraños que aquello que los griegos habían pensado acerca de que existían dos mundos, un mundo que se veía y otro que se imaginaba, aquello que los romanos habían tratado de legislar, tenía también el contenido del monoteísmo, un solo Dios, ya no varios dioses. Y entonces el ser humano se fue desarrollando dentro de esas teorías y aparecieron distintas escuelas y religiones, pero el monoteísmo en general asumió un rol protagónico en gran parte del universo que tiene fe. El general Perón, que era un excelente contemplador, porque lo más importante que hizo Perón fue detenerse a pensar, observó esto y dijo, bueno, esta es la pauta de la comunidad organizada. El pensamiento de los griegos, el orden jurídico romano, la fe de los cristianos. Y sobre eso piloteó la construcción de un nuevo razonamiento de la política a los efectos de buscar un solo objetivo, la felicidad de esa sociedad. Y entonces dice, no se puede vivir en soledad, se vive en comunidad. Y si se vive en comunidad, es imposible que le vaya bien a uno y a otro le vaya mal, porque a ese que le va bien, tampoco se puede desarrollar. Y allí arranca el pensamiento de la justicia social. Para poder hacer justicia, pero social, es decir, que toda la sociedad esté a merced de esas posibilidades, había que imaginar otras cosas, porque el mundo, por supuesto, después de Cristo siguió caminando, y había que entender que había valores que la sociedad de esos pocos le había impuesto a esos muchos, haciéndole creer que lo que tenía valor era un papel de cualquier color, más que el bien natural. Y Perón dice, no, ¿cómo va a valer más la moneda que el desarrollo que podamos darle nosotros al pueblo? Y así entonces produce el milagro de la nacionalización de los ferrocarriles. No estaba la plata para comprarlo, emite. Una vez que emitió y que en el contrato se puso que eran los ferrocarriles y las tierras adyacentes,
Después se vendieron algunas de esas tierras, porque a una legua a la derecha y otra a la izquierda de las vías, también en inglés, se vendió, se recuperó rápidamente el dinero y se sacó la emisión. Es decir, el papelito pintado no podía valer más que la capacidad de análisis, que la inteligencia para resolver el problema. Y así hizo 120.000 obras públicas. Y entonces cuando se ponían en marcha y decían, pero no tenemos la posibilidad de tener tanto cemento por lo que reclama el Estado. Y entonces Perón le contestaba, pónganse a trabajar y a sacar más cemento. Y cuando todo esto se pudo concretar, 120.000 obras públicas en 9 años tienen una magnitud y un impacto en la Argentina preperonista y posperonista increíble. Se hizo con el uso de la filosofía, detenerse a analizar, programar, planificar, ejecutar y cumplir. Después vino el desquicio, hicieron todo lo necesario para que aquello que era la construcción imaginaria de una Argentina potencia se cayera, lo hicieron los poderes de afuera, pero con los eternos aliados de adentro. Esos que tienen documentos como argentinos, pero que trabajan en contra de la Argentina. Esos que se repiten en este siglo XXI, diciendo que admiran, por ejemplo, a Margaret Thatcher, o a otros que dicen, y son legisladores, cambiemos las Malvinas por vacunas. Es decir, aquellos que no le importa nada, absolutamente nada, porque están inmersos en determinaciones de creer que lo importante viene de afuera y que los papelitos sirven más que las personas, importan más que los bienes naturales, y entonces hacen un desastre cada vez que tienen alternancia. Pero en el mundo de la filosofía no se puede vivir, puede acompañar para desarrollar un proceso material imprescindible de la vida diaria. No se puede estar todo el día haciendo filosofía, contemplando a ver cómo se resuelven los problemas. Y mucho menos gastarse en discursos, sea del presidente o de la vicepresidenta, explicando con mucha claridad conceptos, pero que después no haya la practicidad de que esos pensamientos tengan el momento de la cristalización. Porque si no, nos transformamos todos en observadores y comentaristas. Y cuando el pueblo unge una fórmula presidencial, lo hace para que gobiernen, no para que comenten. Por supuesto que es importante que comenten todo lo que puedan comentar para que la gente entienda. Pero es mucho más importante aquello de hacer mejor que prometer. Porque la realización siempre es mejor que la promesa. Y entonces, este hombre que se detuvo a pensar dijo, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. E hizo 120.000 obras públicas. ¿Se imaginan si se hubiera pasado inaugurando las obras públicas? No hubiera hecho ninguna. En ese desarrollo fenomenal, hubo una mitad de la población argentina que recibió todas esas ventajas, que después gritaba libertad y embanderó la Argentina. Se fue el tirano, se fue el prófugo, se fue el dictador. Nunca había existido más democracia que en ese tiempo, donde además existía una constitución de 1949 que establecía por primera vez los derechos humanos y era la primera en el mundo que hacía esto y se cumplía. Derecho a la niñez, derecho a la vejez, derecho a la mujer,
derecho a la ancianidad, es decir, los derechos, pero también las obligaciones. Y vino la reforma del 94, con mayoría de los supuestos seguidores de aquel hacedor, y no la mencionaban, porque la codicia provisoria de los papelitos pintados de colores llevó a los gobernadores a tirar la pelota afuera, porque lo importante era que no hablaran de la Constitución del 49, porque el artículo 40 determinaba que las riquezas del subsuelo eran del orden nacional. Al omitir esta Constitución, se pudo hacer el acuerdo para que cada gobierno provincial decida sobre los bienes de la tierra. Y además, las regalías y los negocios paralelos. Y hubo un gran silencio. Todos los que hacían discursos hicieron un tremendo silencio. Pero el pueblo no reaccionó. Nosotros en su momento lo dijimos durante todo el tiempo de la Convención Constituyente. Se lo dijimos en nota al presidente de la Convención, que era Eduardo Menem. Todo eso pasó en una sociedad que supuestamente había tenido un faro que le indicaba el camino exacto, y su propio pueblo, el pueblo argentino, había elegido una Constitución, porque la de 1853 se la copiamos a Estados Unidos, y esta era propia, era nuestra, construida con el pensamiento, con la experiencia y con lo que había que proteger de la Argentina. El Pacto de Olivos fue más fuerte que cualquiera de las cosas que estamos mencionando. Entonces, cuando pasan los años y cuando la prensa de hoy amanece viendo a ver qué dijo la vicepresidenta del presidente o en qué cosa el presidente le contestó a la vicepresidenta, cuando en realidad no existió nada de eso, nos damos cuenta qué chiquitito que es todo en el país. Qué bajo que ha caído la prensa editorial de la Argentina para defender sus intereses de la prensa canalla. Pero qué bajo también se ha caído en una sociedad que, a pesar de tener todo esto, no reaccionó en tiempo y en forma, y los mayores, nosotros, somos responsables de no explicarlo en el trasvasamiento generacional a los más jóvenes, para que lo entiendan, lo conozcan, lo sepan y lo defiendan. Y así pasan los días, pasan los momentos, y nos pasamos discutiendo el agujero del vaso. Los países no quiebran, pero los pueblos padecen. El Fondo Monetario Internacional es un invento de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que, dicho sea de paso, se están peleando entre la OTAN y Rusia en este momento para disputar cuál de todos era el más macho en la guerra que terminó. Decía Clausy, el alemán, que la guerra era la prosecución de la política por otros medios. Y sí, y con la guerra los griegos, esa cuna del pensamiento, lo tienen hoy postrado como uno de los países de mayor inflación junto con lo que hacemos nosotros, y además endeudado. Sí. Y el mundo romano, reducido en Italia, en un debate constante y permanente, que no termina nunca de ocupar la plana correspondiente a aquello que alguna vez fue el asiento del Imperio Romano. Sí. Las cosas pasan, y la observación de lo que nos ocurre es imprescindible, es menester hacerlo, porque somos los únicos animales de la creación que nos llevamos dos veces la misma piedra por delante. En 1955 nos llevaron de una oreja al Fondo Monetario Internacional. La Argentina era un país acreedor, y en 2 años la fusiladora nos puso en deudor. En el 76, cuando otra vez se había vuelto a bajar la deuda,
un golpe más cruel, porque no sea cosa que los argentinos arreglaran el endeudamiento de la llamada Revolución Argentina. Y entonces vino el proceso y nos dejó absolutamente endeudados para los tiempos. Y aparecieron los funcionarios que nacionalizaron la deuda de los privados y todos los argentinos pagamos el lujo de los empresarios. Los mismos empresarios que hoy remarcan precios, los mismos empresarios que hoy discuten aumentos salariales a la baja, los mismos empresarios que le importa el sálvese quien pueda, sin darse cuenta que en una sociedad o nos salvamos todos o nadie tendrá futuro. Argentina es un país en disputa y cada uno de ustedes tienen que entender que van a venir por nuestra riqueza y por el territorio, ahora, dentro de unos años o cuando fuere. Podemos terminar oponiéndonos o siendo gerentes y esclavos de las nuevas potencias imperiales.